23. Amén. 23:45. Gloria a Dios, si todos lo tenemos, vamos a estar compartiéndome. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios. Y quiero hablar también de esta palabra, porque últimamente en estos tiempos no se tiene en cuenta la cruz del Calvario. Amén. Ese lugar donde Jesús murió por ti, por mí, por nuestras faltas, por nuestros pecados, y donde Él murió para darnos vida y vida eterna a cada uno de nosotros. Dice que Él fue llevado a la cruz como oveja al matadero. Dice que no omitió palabra, que no dijo absolutamente nada, siendo que Él padeció un montón de cosas, amén, llegando a la cruz del Calvario. Que Él fue puesto en esa cruz con una corona, cortado, lo que todos conocemos, amén. Fue escupido, injuriado, vituperado, fue acusado, de hecho, que llegara ahí. Fue una cama, pero era un propósito del Señor, amén, que era un propósito del Padre que Él llegara a esa cruz del Calvario. Dice que cuando el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó, amén. Y hablábamos desde la semana pasada de lo que era el sacerdocio, el que entraba al templo santo, se entraba 2 veces por año, y que los sacerdotes entraban con una cuerda, porque si entraban con pecado, fallecían, morían en el instante, caían. Entonces sonaba la campana y venían los demás y lo retiraban con la cuerda, sin entrar tampoco al templo, porque había que estar en mucha santidad. Y esta palabra nos dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó. Y dice que se rasgó por la mitad. Esa rasgadura de ese velo es lo que nos da hoy acceso a cada uno de nosotros de poder acercarnos delante de nuestro Señor Jesucristo a pedirle socorro por nuestras vidas. Ese velo rasgado es lo que nos permite hoy a nosotros tener una comunión íntima con Dios. Es lo que nos permite poder hablar directamente con nuestro Padre. Y ese sacrificio lo hizo un hombre de una sola vez y para siempre. Y Él cargó con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados. Dice después: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabemos que Jesús venía orando porque Él sabía cuál era su destino. Él sabía que Él iba a esa cruz del Calvario, que iba a ser crucificado. Y aún dice que la noche anterior a ser crucificado, Él fue en el monte de Getsemaní y oró. Y le pidió a sus discípulos, los que los acompañaban, que orara. Y esto nos deja una gran enseñanza a todos nosotros, que aún conociendo nuestro destino, aún conociendo cuál es el lugar de nuestra crucifixión, aún conociendo cuál es el lugar donde tenemos que matar nuestra carne, aún hasta ese instante, en todas circunstancias tenemos que orar. Tenemos que seguir pidiéndole a Dios que Él haga la obra en nosotros. Porque cuando Él ora en el monte de Getsemaní, le dice esa frase que todos los cristianos conocemos: Padre, si es posible, pásese de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Porque Jesús estaba, como estamos nosotros en muchas ocasiones, al borde de quizás querer dejarlo todo, al borde de muchas veces no saber qué hacer, o a la situación de que lo que hacemos en el camino del Señor, o que los procesos que pasamos sean pesados, sean cargas que muchas veces no podemos soportar. Pero también Dios nos enseña que Él no nos da más carga de las que nosotros podamos soportar. Entonces Él conocía que su fortaleza provenía de la oración, y hasta el último instante de su vida estuvo en comunión con su Padre. Estuvo en comunión con el Dios que lo había mandado, aún colgado, aún crucificado en esa cruz. Aún habiendo sido vituperado, habiendo sido apuñalado, habiendo sido su costado traspasado, y aún cuando estaba siendo ensangrentado, tuvo comunión con su Padre.
Por eso hoy la palabra, amén, para que en las circunstancias en las que nos encontremos, pese a que nosotros no veamos la salida, pese a que no veamos una solución, una alternativa, dos cosas: no dejemos primero de orar. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos pidiéndole al Padre, porque no sabemos aún en qué momento Él puede revertir la situación que nosotros estamos pasando. Segundo, dice que esa oración a Él le dio fuerza para estar en ese lugar. Por eso dice que en el versículo 46 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en otra de las palabras dice que salió un suspiro y que ahí en ese instante Él falleció. En todo tiempo, encomendarnos al Señor. En todo tiempo, aunque nuestra situación sea la peor, aunque sea una situación quizá de muerte, encomendémoslo al Señor. Porque la palabra nos enseña que Él murió su carne, pero no murió su espíritu. Y hay situaciones en las que muchas veces nos encontramos que lo que matan es nuestra carne, que lo que matan es nuestro temperamento, que lo que matan es nuestros malos hábitos. Hoy desde el comienzo del culto se está hablando de cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas y dejarnos formar por el Señor. Entonces a veces en esos momentos que creemos que todo está perdido, que ya no hay alternativa, Jesús nos enseña que siempre hay algo más. Porque si bien Él sabía que iba a la cruz del madero, que su cuerpo físico era el que moría y el que se crucificaba, su carne era la que quedaba crucificada. Su espíritu iba a ser vivificado, iba a estar junto con el Padre. Porque sabía que Él no se terminaba ahí. Si usted mira en el versículo 43, dice: entonces Jesús le hablaba a los que estaban detrás de Él, crucificados ahí en ese mismo lugar, junto con aquellos que sí realmente eran pecadores. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Porque Jesús en ese momento, sabiendo que era su último aliento de vida en su carne, sabía que su espíritu estaba siendo vivificado. Cuando Dios te pide que cambies algo de tu vida, cuando Dios te está pidiendo que dejes algo de tu vida, cuando Dios te está pidiendo que cambies ciertas cosas de tu temperamento, que dejes ciertas cosas, es porque Él está queriendo hacerte dejar lo que es de la carne, lo que es de este mundo, lo que es natural. Pero nunca van a poder matar lo que es espiritual. Porque como decía desde el comienzo el siervo, si somos obedientes a Dios, entonces somos coherederos con Cristo Jesús. De este mismo lugar a donde fue Jesús, de esta misma morada donde fue Él, donde fue a preparar ese lugar para nosotros. Somos herederos de eso mismo que fue heredero Jesús. Entonces, vale la pena matar nuestra carne. Vale la pena dejar cosas. Vale la pena moldear las cosas que Jesús quiere que moldee, porque no está todo perdido allí. Hay ganancia. Decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si lo trasladamos a lo natural, se iba con el Señor. Pero si lo trasladamos a lo espiritual, es lo que el Señor te pide que dejes. Es lo que te está haciendo ganar parte en el reino de los cielos. Cada cosa que tú dejas, cada cosa que tú cambias, cada cosa que tú menguas, es una cosa que te acerca más al propósito, que te acerca más al Señor. Porque cada día eres más de agrado del Señor y dice que nosotros perfectos no somos, sino que vamos camino a esa perfección. A la perfección, a imagen y a semejanza de Jesucristo. Y Él dice que, como retomo de la palabra anterior, Él fue calladito. Él fue sin quejarse. Si bien en un momento no lo hizo público, pero su inquietud la transmitió en lo íntimo a su Padre. No se expuso delante de los demás, ni empezó a los gritos delante de los discípulos: Señor, si es posible, pásase de mí esta copa. No, fue en oración, fue en su intimidad, en una comunión con el Padre, donde lo hizo y donde le habló. Pero aún así, no lo obligó a Dios, no lo obligó a su Padre a cambiarle la situación, sino que reconoció que era importante que la voluntad de Dios se hiciera sobre él. Porque la voluntad de Dios en nuestra vida siempre es soberana, siempre es perfecta y siempre es lo mejor para nuestra vida. Nosotros podemos querer muchas cosas, podemos anhelar muchas cosas, pero la voluntad que Dios tiene para nosotros siempre es lo que nos va a acercar más al Señor.
Nuestra carne es débil y dice la palabra que para nada aprovecha. Pero lo que es del Espíritu vivifica, da vida. Entonces, si hoy Dios te está pidiendo que cambies algo, si hoy Dios te está llamando a dejar cosas, si hoy Dios te sigue amonestando, decía hoy el siervo que todos cambiamos, porque todos los días nos enseña la palabra que tenemos que limpiar nuestras vestiduras, tenemos que renovar nuestra armadura y tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, porque Dios nos pide cada día, porque dice que no hay un solo justo. Y todos los días pecamos, todos los días fallamos, porque somos personas con una naturaleza pecaminosa. Todos los días estamos en falta, por eso todos los días tenemos que acercarnos. Amén. Jesús le decía a sus discípulos, no pueden orar una hora. Decía que él estaba triste. O sea, el Hijo de Dios, el que sabía que iba a heredar el reino de los cielos, estaba triste sabiendo su propósito. Entonces, Dios no nos dice, en el medio de tu proceso, estate feliz, estate contento. Sí lo podemos hacer y sí es bueno que lo podamos hacer. Pero también Jesús entiende cuando hay tristeza en nuestro corazón. También Jesús entiende cuando hay una aflicción en nuestro espíritu. Porque Él lo estuvo de esa manera, lo dice la palabra. Pero algo que fue importante y que fue lo que lo sostuvo y lo que le dio fuerza fue que no dejó de orar. Entonces yo hoy te aliento, como hablaba el Señor hace un par de cultos atrás de la intercesión por los hermanos, hoy el Señor nos vuelve a recordar la importancia de nuestra oración, la importancia de acercarnos a Él y tratar de cambiar. No te digo que estés en una situación que vayas a morir, porque Dios no permita, no vamos a morir, pero sí matar nuestra carne, matar nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa, entendiendo que hay algo que es mayor, que es superior, que es la vida eterna. Dice, y habiendo dicho esto, expiró. Una vez que ella había matado su carne, que ya había hecho todo lo que el Señor le había demandado, si usted lee el versículo 47, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Jesús estaba haciendo lo que su padre le pedía, pero todo el que estaba alrededor de él no lo entendía. Todo el que estaba alrededor de él lo acusó, lo juzgó, lo criticó y lo empujó a que lo pusieran en esa cruz. Aún los de su mismo pueblo hicieron que a él lo pusieran en esa cruz. Y no solamente esto, sino que además también lo acusaron, se burlaron y hicieron burlas sobre él, le ponían los carteles, como dice la palabra, este es el rey de Judá, le decían, amén, que se salve a sí mismo si pudiera. Lo decía la palabra, Jesús fue todo el tiempo, fue puesto en esa situación de tener que mantener su testimonio. Desde que empieza a su corta edad, con lo que leía el siervo Alex recién, sobre la tentación en el desierto. Ya desde temprana edad el enemigo venía jugándole mala pasada y todo el tiempo tratando de desviarlo del camino. Pero fue importante que él conociera cuál era su diseño divino, cuál era el propósito que Dios tenía en él, porque tenía su meta clara y con su meta clara iba caminando hacia adelante y no se desviaba. Y muchas veces lo quisieron corromper y muchas veces lo criticaron y muchas veces lo juzgaron hasta el último momento. Pero crucificada su carne, vino uno y tuvo que reconocer que verdaderamente ese era justo. Porque cuando tú estés haciendo la voluntad de Dios, nadie, absolutamente nadie, te va a venir a palmear la espalda y te va a decir que estás haciendo bien. Nadie te va a venir a alentar. Es muy difícil que haya hermanos que te alienten y que te digan, dale que estás bien, dale que estás encaminado, seguí, si es la voluntad de Dios, dale para adelante. Ya no se ve, hay tanto celo ministerial, hay tanta competencia en el camino de Dios que ya casi no se ve el aliento de los hermanos. Pero no te tiene que importar lo que te dice el otro, te tiene que importar cómo te mira Dios. Y si tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, entonces el diablo se va a levantar, el diablo va a hablar, el diablo va a criticar, el diablo va a murmurar. Y lamentablemente ese diablo muchas veces es tu hermano de congregación, es tu pariente, es tu vecino, es la gente que te rodea, es la gente de tu trabajo, es el kiosquero, es el almacenero, es el que te conoció cuando estabas en el mundo, cuando eras pecador,
Es aquella persona que conoce tu pasado y el diablo lo usa para juzgarte, para acusarte y para todo el tiempo recordarte de dónde habías salido. Pero si tú tienes en clara tu meta, en algún momento van a tener que callarse la boca y van a tener que reconocer que eres varón justo. Entonces quiero hoy alentarte a través de esta palabra que lo que hay alrededor de tu vida no te detenga, que muchas veces pasan cosas, muchas veces te vas a encontrar o en circunstancias adversas por procesos personales, procesos que te están acercando a la meta de Dios, a lo que Dios quiere hacer en tu vida, y el Señor te va a ir probando, porque cada proceso que pasamos, eso nos hace, como dice la alabanza, escalar peldaños, ir subiendo de nivel de unción muchas veces, pero también muchas veces te vas a encontrar con que hay gente que no le gusta que estés haciendo lo que Dios te manda hacer. Y cuando eso se levanten, cuando esos hablen, cierra tus oídos, sigue caminando hacia adelante y sigue haciendo lo que Dios quiere que hagas, siempre bajo la guía, siempre bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Hoy es tiempo de hacer lo que hizo Jesús. Primero, no dejar de orar. En todo tiempo tener esa comunión con Dios, con nuestro Padre, porque el acceso que tenía Él es el acceso que hoy tenemos nosotros, de tener esa comunión, ese velo que se rompió para poder hablar con Dios, para poder preguntarle, papá, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Para dónde quieres que vayas? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Con quién sí, con quién no? ¿Hacia dónde? Todo, absolutamente todo, hay que preguntárselo a Dios, porque tenemos esa posibilidad como si fuese de levantar un teléfono y de preguntarle, Dios va a contestar. Por eso dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Porque si clamamos a Él, Él nos responde. Dice, pedid y hallaréis, buscáis y se te dará, golpeáis y se te abrirá. Porque Dios está atento y Dios está esperando cada día que busquemos de Él, que busquemos de su presencia, que le preguntemos. He notado en el último tiempo que la iglesia en general no es que se ha enfriado del todo, sino que ha entrado en una tibiez espiritual y donde se ve mucho que la oración de los ministros, de los siervos, de las personas que están en el servicio de Dios son oraciones repetitivas, oraciones constantes de la misma manera. No digo que todos sean iguales, ¿no? Pero se escucha mucho que la oración es siempre la misma. Ya están tan acostumbrados, tan adoctrinados, tan rutinaria la oración, que muchas veces la oración siempre termina siendo lo mismo. Y si nosotros sabemos que orar es hablar con Dios, yo creo que si mi hijo, que de hecho lo hace y me molesta, viene todos los días y todos los días me cuenta lo mismo de la misma manera, llega un momento que satura. Decís, a ver, ya sé, ya te escuché ayer, antes de ayer, tras antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, ya te escuché, contame algo nuevo. Si todos los días es exactamente lo mismo, un padre se cansa, y con Dios es lo mismo. Tenemos que confiar en Dios y descansar en Dios, no dejar de pedir, porque es bueno que se lo pidamos, pero no saturemos a Dios con ciertas cosas. Tengamos una relación con Dios como cuando llamamos a papá, mamá, amigo, la persona más cercana a nosotros, la persona con la que nos gusta compartir, y levantamos el teléfono para preguntarle, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Qué hiciste? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van todas las áreas de tu vida? Cuando preguntamos cómo van, así con Dios, de esa manera tiene que ser con Dios. Amén. Contarle nuestras necesidades, hacerle nuestras peticiones y también recordarle a Dios que lo amamos. Jesús tenía esa relación con el Padre. Esa relación de decirle, te encomiendo mi espíritu. Encomendemos nuestro espíritu a Dios y dejemos que Él haga lo que tiene que hacer, porque Él sabe qué tiene que hacer con nuestro espíritu. Hablemos con Él no para ataladrar a Dios, te pido, necesito. Acerquémonos a Dios también para darle gracias. Se perdió el darle gracias a Dios. No escucho siervos que muchas veces le den gracias a Dios por el calzar, por el vestir, por el alimento, por la salud, por un día más de vida, por el aire, por la misericordia que se renueva. Tantas cosas que agradecerle a Dios que a veces nos olvidamos porque estamos tan afanados. Y en muchos en los que están sirviendo se
se ha llegado tanto, todo con tanta rapidez y sabemos que tenemos que orar. Escuché una vuelta a un siervo decir, no tenemos que buscar a Dios en oración y en ayuno solamente cuando tenemos un servicio especial que hacer. Tenemos que buscar a Dios todos los días para cuando llegue el momento de tener ese servicio, Dios conozca nuestra voz y nos dé una mano más en ese momento. Porque buscamos a Dios como el 911, cuando hay emergencia. Cuando tenemos la necesidad, cuando las papas nos hierven en las manos y necesitamos socorro, ahí viene bombero de Jesús y apagarnos el incendio. Y no es así. Es una comunión íntima con Dios, como tenemos con nuestros familiares cercanos. No puedo decir padre, madre, porque quizá en este caso no estaría siendo el mejor ejemplo, pero hay algún hermano cercano, hay algún amigo muy cercano, hay un pariente, alguien siempre de confianza que nosotros anhelamos tener cerca, con quien queremos tener una comunicación. Así tiene que ser nuestra comunión con Dios. Un tiempo de que encomendemos el Espíritu y empecemos a cambiar nuestra forma de orar primeramente. Que no seamos repetitivos, porque dice que usamos vanas palabras y que esas vanas palabras no serán escuchadas. Y siempre decimos, así ora el católico. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, porque sabemos que tenemos que empezar el día arrodillándonos y decirle, Señor, te encomiendo este día en tus manos, en tu presencia, para que hagas tu obra, para que hagas tu voluntad. Y termina siendo una oración repetida y ya de memoria. Y no es una oración sentida, no es una oración que llega. Sí, Dios la va a escuchar, pero quizás no haga la diferencia de nuestro día esa oración. Es bueno orar, no por eso tenemos que dejar de orar. Pero si vemos que hay algo que no está pasando en nuestra oración, entonces busquemos la vuelta. Tratemos de hablar con Dios como con el amigo cercano, tratemos de hablar con Dios contándole nuestras cosas como si estuviese al lado nuestro, porque verdaderamente está al lado nuestro. Y entender que todo lo demás que se levante, si estás encaminado y estás haciendo bien, dice que en la obediencia está la bendición. Amén. Entonces, si somos obedientes a Dios, si hacemos como le encomendó a Josué, guardar sus palabras, sus mandamientos y guardarlas en las tablas de nuestro corazón, mantenerlas escritas y meditar de día y de noche sobre ellas, sobre su palabra, aun cuando te vas a acostar, que te quede una palabra, un versículo bíblico, que te quede algo de Dios dando vuelta en la cabeza, y cuando te levantes tengas algo de Dios dando vuelta en la cabeza. Quiere decir que estás en comunión. Por eso Dios nos enseña orando sin cesar. Y no significa 24 horas al día de rodillas hablando con Dios. Significa que en todo lo que hacemos tengamos a Dios presente. Significa que están en la máquina haciendo cajas y están hablando y le están encomendando a Dios o están alabando al Señor. Significa que estoy en mi casa pasando el trapo y le estoy diciendo, Señor, mira este piso, lo quiero cambiar. Señor, mira esta pared, la quiero pintar. Mira cómo está mi casa, tu casa. ¿Eh? A muchos les parece locura, pero esa es la verdadera vida de un cristiano. El que no pierde la comunión con Dios. Muchos dicen, yo oro 5 horas por día. No te sirve estar 5 horas por día si va a ser constante lo mismo. Ahora, si vos vas a estar hablando como hablas 5 horas por teléfono con la mujer o con el hombre que te gusta, bueno, va a ser otra cosa. Si habláramos con Dios de esa manera, las cosas serían diferentes para todos. Estaríamos todos llenos de unción y de Espíritu Santo. Pero no lo hacemos. Entonces, hablemos con Dios de la forma que Él quiere, teniéndolo presente en todo tiempo. Se van a levantar, nos van a juzgar, nos van a criticar, van a hablar, se van a decir de todo el ministerio. Primeramente la palabra para mí, porque la carne es débil y muchas veces nos enojamos, muchas veces nos cuesta y muchas veces queremos decir, gruñir, gritar, ¿y por qué nos toca esto? ¿Y por qué tenemos que pasar esto? ¿Y por qué se enojan contra mí? Pero dice la palabra de que contra ti conspira, ese mí lo hace. Y como decía ayer, Dios muchas veces necesita ponerte en el medio de esas personas que te critican, que te juzgan y que se levantan contra tu vida para fortalecerte, para mostrarte que Él es más grande y es más poderoso que todas esas personas que se levantan en contra de tu vida. Hay un dicho que dice que cuando las nueces suenan, como el río suena, agua trae, bueno, algo así. A veces el diablo es lo mismo, hace mucho ruido porque le molesta, pero
después no va a hacer nada. Porque nuestro Dios es más grande y es más poderoso que ese enemigo que se levanta. El propósito de Dios y la meta que Dios tiene para con cada uno de nosotros es más fuerte y es más invencible, y Dios lo que quiere lo va a cumplir. Entonces, por más de que se levante quien se levante, hable quien hable, critique quien critique, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y me acuerdo de mi hermana Teresa, Teti, que siempre me decía lo mismo. Escucho esa palabra y me acuerdo de vos, y el otro día la leí así de pasada por arriba, buscando en otra cosa, y me acordé y dije, uy, me olvidé de esto, me olvidé de esta palabra que tanto tenía presente en algún tiempo. Pero hoy quiero decirte amén de parte del Señor. Y así como Jesús entendía cuál era su propósito y sabía que de todas maneras iba a cumplir y que iba a ser incluso vendido por uno de sus discípulos, iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, uno de los que andaba con él, uno de los que lo seguían. Aún así, con todo lo que venga en contra de tu vida, Jehová cumplirá su propósito en ti. Lo que Él dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Solamente tenemos que encaminarnos y encomendarnos a Dios, guardar cada día su palabra. No es tan difícil, los hombres y las mujeres lo hacemos difíciles, pero no es difícil. No es difícil, es algo que si Dios nos enseñó a hacer eso, con voluntad y con decisión es posible. Porque todo es posible, porque si no lo podemos hacer, Dios nos va a ayudar a hacerlo. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. Su palabra dice que aquel que empezó la buena obra, la terminará. Porque Dios no deja nada sin terminar. Y si tú has conocido la palabra de Dios, si has servido a Dios y si estás en el camino de Dios, lo que Él empezó en tu vida, Él lo va a terminar. Porque Dios no deja nada sin terminar. Y Jehová cumplirá su propósito en ti. Es verdad que muchas veces no lo vamos a ver cumplido. Muchas veces vamos a encontrarnos con que es difícil que se llegue a esas metas. Quizás lo vamos a ver lejano. Pero cada paso de obediencia que nosotros damos nos acerca hacia nuestro propósito. Nos acerca al plan que Dios diseñó para nosotros. Nos acerca a cumplir la meta del supremo llamamiento. Y tenemos que ser, como decía Pablo, no mirando las cosas que quedan atrás, sino extendiéndonos hacia adelante, hacia lo que está por venir. Y lo que está atrás de nada te sirve, porque si Dios te lo hizo dejar, ya está. Ya pasó, las cosas viejas pasaron, aquí son todas nuevas. Extendámonos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere, hacia el propósito del Señor. ¿Y qué es lo que hay delante de nosotros? Hoy el Señor nos dice que lo que está delante de nosotros es la cruz de Jesús. Amén. Es la crucifixión de nuestra carne, de nuestra humanidad, para alcanzar algo que es celestial. Dejar lo que es natural y terminar de caminar en lo espiritual, lo natural, para alcanzar lo que es espiritual. En los negocios de nuestro Padre, en esos negocios es en los que tenemos que estar. El siervo hablaba hoy de cosas materiales y se ve mucha gente afanada en pedir cosas materiales. Claro que todos queremos ser prosperados, pero el Dios al que servimos, no lo servimos porque es un prestamista de casa, auto, pareja, ropa y todas las cosas, los chiches que querramos. Servimos a Dios porque Él murió de una forma dolorosa para salvarnos y para perdonarnos a todos nosotros. Y servimos a Dios en gratitud por lo que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros, para darnos una nueva vida. Servimos a Dios porque Él murió por cada uno de nosotros, porque Él se crucificó para darnos una nueva vida a nosotros. Servimos a Dios por agradecimiento. Servimos a Dios porque somos redimidos, porque éramos pecadores y Él nos dio la posibilidad de hoy tener otras cosas. Entonces, no seamos afanosos y no pidamos más de lo que no merecemos ya. Ya tenemos bastante más de lo que merecíamos. Si a Dios le place, bueno, la añadidura. Dice, buscando el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura. Si a Dios se le place y si Él cree que nos lo tiene que dar, nos lo va a dar. Pero buscar a Dios porque Él nos dio la vida que hoy tenemos. Él nos sacó de la oscuridad en la que estábamos. Él nos dio importancia. Él nos hizo sus hijos. Nada más ni nada menos que sus hijos. Nos distinguió
de la creación para hacernos sus hijos. Porque lo aceptamos a Él, nos hizo sus hijos. Y nos dio parte en el reino de los cielos. Hoy tenemos parte en el reino de los cielos, pero para entrar el día de mañana por la puerta para el reino de los cielos, aquí en la tierra le tenemos que servir. Aquí en la tierra le tenemos que ser obedientes. Aquí en la tierra tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Amén. Y Él hará el resto de las cosas. Porque si un día puso sus ojos sobre nosotros para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra historia y para tenernos en el lugar que estemos, abramos nuestra boca y prediquemos a aquellos que lo necesitan. El tiempo Dios me viene inquietando mucho en eso a mí. No solo por mi vida, sino por varios lugares. Hay que hacer campaña, hay que salir, hay que evangelizar. Hay que extender el reino de los cielos, ensanchar nuestra tienda, predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros entendemos que tenemos que predicar a este Cristo crucificado, después nos encontramos con todo lo que sigue post a la crucifixión, que es la resurrección. La resurrección, que es toda la bendición espiritual que viene para nuestra vida. Todos los misterios que son del reino de los cielos, todo el mover espiritual diferente, toda la gloria de Dios sobre nosotros. Pero siempre que la gloria sea para Dios, amén. Somos solamente instrumento, herramienta en sus manos y nosotros nada podemos hacer si no es por Él. Miren este tiempo de llamado primeramente para los que estamos adentro, amén. De quizás no nos damos cuenta y quedamos en la rutina y hay cosas que cambiar. El cielo lo estaba hablando desde el comienzo, amén, y nosotros realmente no preparamos ningún culto. No coordinamos palabras, pero el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Y decía, ¿por qué no entendí cuando empezó el culto? Porque el Señor hablaba de cambiar ciertas cosas y yo la palabra que Dios me había dado era sobre la crucifixión. Porque el cristiano que está en la iglesia tiene que cambiar ciertos modos, ciertas oraciones, ciertos pensamientos, ciertas actitudes. Aún adentro de la iglesia todavía tenemos hermanos con cosas del mundo impregnadas y las cosas del mundo hay que soltarlas para poder tener lo que es espiritual. Por eso me gozaba recién en el agradecimiento cuando siervo Dani decía que llegó a los pies del Señor y que dejó muchas cosas, que cuesta un montón dejar cosas, porque a todos nos ha costado dejar y como decía mi esposo recién en la coordinación, acto seguido al agradecimiento del siervo, es todos los días todos tenemos cosas que cambiar. Y sí, todos los días todos tenemos cosas que cambiar. Lo importante es no decir, cambié todo esto, ya está, no llego más. No pensemos que no llegamos porque nunca sabemos qué tan cerca estamos de la meta. Nunca sabemos qué tan cerca estamos de llegar hacia donde tenemos que llegar. No abandonemos, sigamos adelante. Amén. Sigamos peleando, sigamos caminando. Viendo como sea, arrastrándote, pero vos seguí, no te detengas, aunque sea arrastrándote, seguí, porque Dios dice que Él renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, y que su Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces si Jesús lo hizo, y si Jesús, no estoy hablando de ningún otro discípulo, estoy hablando de Jesús, que es quien a nosotros nos importa. Jesús hasta último momento oró y habló con su Padre, y aún en su peor momento siguió hablando con su Padre. Con más razón lo tenemos que hacer nosotros. En nuestro peor momento, en nuestro mejor momento, en el momento de la prosperidad, en el momento de la escasez, en el momento que parece estar todo estancado, siempre seguir hablando con Dios, porque aún en su silencio Dios está orando. ¿Ven? Dios no nos deja, Él siempre está ahí. No dejemos que el enemigo nos haga creer otra cosa. No dejemos que las voces de aquellos que son usados por Satanás inunden nuestra vida y que esos dardos, esas saetas nos toquen a nosotros. Revistámonos con toda armadura del Evangelio del Señor, la armadura que Cristo nos enseña en el libro de Efesios, y sigamos peleando esta batalla. ¿Amén? Amén. Soldado caído no soldado muerto. Soldado caído puede estar herido, pero no quiere decir que esté muerto. ¿Amén? Sigamos peleando hasta el último momento, hasta el último instante, aún hasta nuestro último aliento de vida. Amén. Sigamos hasta ese momento encomendando nuestra vida al Señor, porque Él conoce
cada plan y cada cosa que diseñó para nosotros. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra. Te pido que te puedas estar poniendo de pie. Vamos a estar orando por esta palabra. Después le voy a pasar al siervo que cierre el culto y poder hacer la administración. Amén. Padre eterno, Dios de amor, Dios de gloria, Dios de misericordia, te damos gracias, Dios mío, una vez más, porque tú te glorificaste en este lugar, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por una palabra más que podemos compartir, Señor. Por una enseñanza más que tú sueltas sobre nuestra vida y por un aliento más que tú nos brindas, Padre, a aquel que está cansado, a aquel que quería desistir, a aquel que el Señor escuchó las voces de los que criticaron, juzgaron, hablaron y trataron de derribar su ministerio o trataron de sacarlo del camino. Padre, hoy ponemos nuevamente nuestros ojos en la cruz del Calvario. Ponemos nuevamente, Señor, los ojos en la meta del supremo llamamiento, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, para que tú, Señor, nos ayudes a seguir caminando hacia el propósito que diseñaste para nosotros. Nos ayudes, Señor, a seguir despojándonos de las cosas del viejo hombre, Padre. Y renovándonos, Señor, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando en tu presencia, Dios mío. Renuévanos, Señor, cuando estemos cansados, cuando estemos entristecidos. Renuévanos cuando no tengamos fuerza, Señor. Cuando no sepamos qué hacer ni a dónde caminar, que sea tu Espíritu Santo, que tú nos sigas infundiendo aliento en nuestra vida, papá. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que te glorificaste nuevamente y que tu palabra en esta tarde no va a caer en saco roto, sino que va a caer en tierra fértil y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno que está en este lugar y que lo llenes, Señor, de tu unción, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Que toques a cada uno de mis hermanos que están del otro lado, Padre, y que van a estar escuchando tu palabra en el transcurrir de los días, Señor. Te pido que bendigas los ministerios a los que pertenecen, que bendigas sus cabezas, las autoridades que tú pusiste sobre ellos, y que sobre todo, Señor, si alguno está desanimado y está desalentado o queriendo correrse del camino, Padre, que tú a través de esta palabra le hables y que tú lo vuelvas a poner a la brecha, Señor. Que tú lo vuelvas a decir, que miremos solamente al blanco perfecto y que no nos desviemos, para no ser como pasó con Pedro, Señor, que corrió sus ojos de ti y se hundió, Padre Celestial. Que podamos seguir mirándote a ti para poder seguir caminando en lo que es sobrenatural, Padre, y aquella cosa que no entendemos, aquella cosa que no conocemos, aquella cosa que nos resulta difícil, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, obrando, que seas tú, papá, encaminándonos, que seas tú, Espíritu Santo, enseñándonos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, y que podamos sobre todo, papá, estar orando, estar buscando de ti, Señor, como buscaba tu Hijo Jesucristo, como buscaba Él, que aún sabiendo cuál era su destino, no se echó de costado ni se echó a la pereza, sino que no perdió la comunión contigo, porque entendía que eso era lo importante en su vida, y aún, Señor, hasta el último momento y en su peor circunstancia, siguió hablando contigo. Permítenos, Padre, que ese velo que tú abriste, Señor, que podamos utilizarlo de manera adecuada y que podamos seguir acercándonos a ti confiadamente delante de tu trono de gracia, para hallar gracia y oportuno socorro para nuestra vida, Señor. Porque te necesitamos, porque somos necesitados del Dios vivo. Necesitamos de esa doble porción de lo alto, de la llenura de tu Espíritu Santo, para que tú seas glorificado en todo con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre, y te encomendamos, Señor, nuestro espíritu, como decía tu Hijo. Te encomendamos nuestro espíritu a ti, Padre Celestial, y también te decimos, como te dijo Él, que sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.